un bebé condenado a morir, criado por la hija de su enemigo y destinado a liberar a todo un pueblo. Esta no es una película, es la historia real de Moisés. La historia de Moisés es una de las más poderosas de la Biblia. Habla de miedo, identidad, huida, fe y de cómo una sola persona puede cambiar el destino de millones. Hoy te contaré su historia completa, rápida, clara y sin rodeos. Todo comienza en Egipto. El pueblo hebreo, los israelitas, crecía tanto que el faraón tuvo miedo de que se rebelaran. Así que dio una orden brutal. Todo bebé varón hebreo debía ser arrojado al río Nilo y morir. Pero una madre, desesperada por salvar a su hijo, decidió desobedecer. Colocó al pequeño en una canasta impermeabilizada y lo dejó flotar por el río, con la esperanza de un milagro. Su hija mayor, Miriam, vigilaba desde lejos. Esa canasta llegó a manos de alguien inesperado, la propia hija del faraón que se estaba bañando en el río. Al ver al bebé, sintió compasión. Miriam, muy astuta, se acercó y le ofreció buscar una nodriza hebrea para cuidarlo. La princesa aceptó, y sin saberlo, contrató a la propia madre del niño. Así, el bebé fue amamantado por su madre biológica, pero criado como un príncipe egipcio. La princesa lo llamó Moisés, que significa sacado de las aguas. Moisés creció en el palacio, rodeado de poder, educación y todos los privilegios de la realeza. Pero en su interior sabía que no era realmente egipcio. Conocía su origen hebreo y veía el sufrimiento de su pueblo, esclavizado por los mismos que lo criaron. Un día, ya adulto, vio a un capataz egipcio maltratando brutalmente a un esclavo hebreo. Algo dentro de él explotó. En un arrebato de ira, miró a ambos lados y, al no ver a nadie, mató al egipcio y escondió su cuerpo en la arena. Pensó que su secreto estaba a salvo, pero al día siguiente vio a dos hebreos peleando y trató de separarlos. Uno de ellos le respondió: «¿Quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio?» En ese momento, Moisés entendió algo terrible. Su secreto había sido descubierto. El faraón se enteró y ordenó su ejecución. Moisés tuvo que huir para salvar su vida. De la noche a la mañana, pasó de ser un príncipe a un fugitivo. Moisés escapó al desierto de Madián. Pasó 40 años allí, lejos del palacio, lejos del poder, lejos de todo lo que conocía. Se casó con Séfora, la hija de un sacerdote llamado Jetro, y se convirtió en un humilde pastor. Llevaba una vida silenciosa, anónima, una vida olvidada por el mundo. Pero ahí, en la soledad del desierto, cuando nadie lo veía, Dios lo estaba preparando para la misión más grande de su vida. Un día, mientras pastoreaba sus ovejas cerca del monte Horeb, Moisés vio algo imposible. Una zarza que estaba en llamas, pero que no se consumía por el fuego. Se acercó para ver mejor, y de repente, una voz lo llamó desde la zarza. «Moisés, Moisés». Era la voz de Dios. Le dijo: «He visto el sufrimiento de mi pueblo en Egipto y he oído su clamor. Voy a liberarlos, y te enviaré a ti ante el faraón para que saques a mi pueblo de Egipto». Dios le dio una misión impensable: volver al lugar del que había huido, enfrentar al hombre más poderoso del mundo y exigir la liberación de millones de esclavos. Moisés dudó, tuvo miedo, se sintió incapaz. Le dijo a Dios que no era un buen orador, que tartamudeaba. Puso excusas, pero Dios no buscaba a un héroe perfecto, fuerte y elocuente. Buscaba a alguien dispuesto, a un corazón humilde que dependiera de él. Le aseguró que estaría con él y que su hermano Aarón hablaría por él. Con 80 años, Moisés regresó a Egipto junto a Aarón. Se presentaron ante el nuevo faraón y pronunciaron la frase que cambiaría la historia. «Así dice el Señor, el Dios de Israel: deja ir a mi pueblo». El faraón se burló y se negó rotundamente. En respuesta, Dios envió una serie de 10 plagas devastadoras sobre Egipto para demostrar su poder. El agua del Nilo se convirtió en sangre, ranas cubrieron la tierra, luego piojos, moscas, la muerte del ganado, úlceras incurables,
una terrible tormenta de granizo y fuego, una plaga de langostas que devoró todo lo verde y una oscuridad tan densa que se podía sentir. Con cada plaga, el corazón del faraón se endurecía más. Pero entonces llegó la 10ª y última plaga, la más terrible de todas, la muerte de todos los primogénitos de Egipto, desde el hijo del faraón hasta el hijo del prisionero. Solo las casas de los hebreos, que habían marcado sus puertas con la sangre de un cordero como Dios les indicó, fueron libradas. Esa noche, un gran clamor se levantó en todo Egipto. Y finalmente, con el corazón roto, el faraón cedió. Les ordenó que se fueran. Los hebreos escaparon de Egipto, una multitud de más de 600,000 personas, cargando con sus pertenencias, listos para empezar una nueva vida. Pero la libertad duró poco. El faraón, lleno de ira y arrepentimiento, cambió de opinión. Reunió a su ejército, sus mejores carros y soldados, y los persiguió para traerlos de vuelta. Los israelitas, al ver que se acercaban, quedaron atrapados. Frente a ellos tenían el inmenso Mar Rojo. Detrás, el ejército más poderoso del mundo listo para destruirlos. El pánico se apoderó de ellos. Pero Moisés, lleno de fe, les dijo: «No teman, estén firmes y vean la salvación que el Señor hará hoy». Entonces, por orden de Dios, Moisés levantó su vara sobre el mar. Un fuerte viento del este sopló toda la noche y las aguas se dividieron. Se formaron 2 muros de agua, uno a la derecha y otro a la izquierda, y el pueblo de Israel cruzó el mar sobre tierra seca. Cuando el ejército egipcio intentó seguirlos por el mismo camino, Dios le dijo a Moisés que extendiera su mano de nuevo. El mar volvió a cerrarse sobre ellos, ahogando a todo el ejército del faraón. Ni un solo soldado sobrevivió. Ya a salvo en el desierto, Dios entregó a Moisés en el monte Sinaí algo más grande que la libertad física, una ley para guiar a su pueblo. En medio de truenos, relámpagos y una densa nube, Dios escribió en 2 tablas de piedra los 10 mandamientos. No eran solo reglas, sino los principios de una nueva sociedad, una forma de vivir en relación con Dios y con los demás. Moisés bajó del monte y se convirtió no solo en su libertador, sino también en su legislador, profeta y guía espiritual durante los siguientes 40 años en el desierto. Después de 4 décadas guiando a un pueblo a menudo rebelde y quejumbroso a través del desierto, Moisés, ya con 120 años, llegó a las fronteras de la tierra prometida, la tierra que fluía leche y miel que Dios les había prometido. Desde la cima del monte Nebo, Dios le permitió verla a lo lejos, pero por una desobediencia pasada no se le permitió entrar. Moisés murió allí, en la tierra de Moab, sabiendo que su misión estaba cumplida. No murió como un príncipe de Egipto, sino como el siervo de Dios, el libertador de Israel. La historia de Moisés nos recuerda algo fundamental. Tu origen no define tu destino. Un bebé sentenciado a muerte se convirtió en el salvador de su nación. A veces, para cumplir nuestro propósito, Dios tiene que sacarnos de nuestro palacio de comodidad y prepararnos en el desierto de la dificultad. Y cuando llega el momento, cuando menos lo esperamos, nos llama a una misión que parece imposible. La pregunta es, ¿y tú responderías? Si te gustó este video y esta increíble historia, deja tu like, suscríbete para no perderte más historias bíblicas como esta y cuéntame en los comentarios. ¿Qué parte de la historia de Moisés te impactó más? Nos vemos en el próximo video.